Y sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y sí, después de muchísimo tiempo estamos de vuelta en un nuevo video de mods, en este caso para Ark Ascendant. Y pues en esta oportunidad les traigo 10 mods de la serie que subíamos, que eran 5 mods, pues ahora vamos a hacer 10. Y bueno, espero que les guste. Si tienen alguna otra recomendación, pues déjenlo en los comentarios. Y bueno, vamos a empezar describiendo el primer mod. Bien, como primer mod tenemos el Arcology de Solatitán. Sí, estamos viendo unas patas. Ahora vamos a ver a quién hace referencia estas patas. Y pues como ya se podrán imaginar, por el nombre ya sabemos que es una criatura imponente. Y efectivamente, pues este de aquí es el Arcology de Solatitán. De hecho es un Desolatitán, el cual tiene muchas habilidades. Ahora vamos a verlo. La primera de ellas, aunque no es una habilidad, sino es una característica, es casi o del tamaño del Giganotosaurus. Como podemos ver aquí, tenemos un Giganotosaurus. Y son casi del mismo tamaño, podría decir que incluso es un poco más grande. Con esta apariencia toda imponente, tiene incluso los brazos un poco más alargados, más bruscos. Vamos a ver que con su pierna hace como que un stun. Si presionamos clic derecho activamos esa habilidad. Luego si activamos la C tiene un potente rugido. Con la X podemos hacer un giro, un coletazo que ataque en área. Y es muy fácil de maniobrar. Como podemos ver las estadísticas bases de un nivel 270... pues tenemos todo esto, una salud de 22.000 con un daño de 220 y recolecta mucha carne de primera y aparte de piel. Para los que se quedaron con ganas de escuchar el rugido, pues vamos a escucharlo nuevamente. Y bueno, es una criatura la cual no es tan rápida como parece, pero incluso en la parte derecha podemos ver las habilidades que pues posee. Está ahí escrito cómo podemos utilizarlo. Aparte de este tiene una propia montura, el cual es el Desolatitán. Y para terminar tenemos al Desolatitán como boss, el cual invoca diferentes tipos de criaturas. Como podemos ver aquí a continuación tenemos al Mega Boss Desolatitán, el cual vamos a poder construirlo al nivel posterior al 120 cuando ya consigamos nuestras armaduras tech. Por ejemplo, aquí tenemos las dos formas de craftear. Necesitamos diferentes tipos de trofeos. Por ejemplo, necesitamos derrotar a un alfa de Solatitán, a un beta de Solatitán, y este de aquí va a ir invocando diferentes criaturas y vamos a ver todas las criaturas las cuales nos invoca. Y la verdad es un mod muy increíble, el cual agrega una dificultad adicional a nuestro juego. Bueno, antes de que se sigan invocando más criaturas, porque esto puede llenar la computadora de full giganotos, vamos a pasar con el siguiente mod. Bien, como siguiente mod tenemos al Modern Wooden Structures. Como su nombre lo indica, son estructuras modernas de madera, el cual le agrega diferentes formas estéticas a nuestro juego. Y bien, vamos a pasar con ello. Por ejemplo, aquí tenemos esta estructura hecha de madera. Tenemos diferentes materiales, ustedes pueden configurarlo como a ustedes les guste. Yo no soy tan bueno diseñando casas, de hecho me cuesta hacer un buen diseño, pero bueno, hemos intentado traer todas las cosas que nos trae este mod. Es un mod un poco sutil para continuar con esta lista. Por ejemplo, tenemos un piso de parquet, un piso de madera, el cual pues está puesto sobre un piso de metal. Entonces como que podemos disimular nuestra estructura de metal hecha con madera. Por ejemplo, este mod se activa desde el apartado de cosméticos y aquí vamos a encontrar esta opción que dice Custom Cosmetics Available y tenemos unas 6 piezas disponibles, las cuales nosotros podemos agregarlo a nuestro juego simplemente arrastrándolo a nuestra barra de acceso rápido y listo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar el piso, simplemente seleccionamos el material y lo cambiamos. Por ejemplo, desde el piso original y ponemos uno encima y se vería de esta forma, un piso rústico. Vamos cambiándolo y pues lo podemos poner de esta forma. Aparte también tenemos este tipo de rejas. Luego tenemos este otro tipo de rejas, el cual pues le da este tipo de estética a nuestro juego. Nosotros podemos ver de la parte de adentro hacia afuera y también de afuera hacia adentro, lo cual es un cosmético muy interesante. Hay diferentes combinaciones, como mencioné son 6, incluso para la puerta podemos cambiarlo. Lo podemos dejar como metal o lo podemos poner como madera. Si probamos el 8, lo mismo. Si probamos el 7, podemos tenerlo de esta forma, lo cual pues no saldría tan bueno. Pero bueno, lo dejamos de esta forma. Y bueno, básicamente esto sería lo del mod. Simplemente son cosméticos, lo cual añade un poco de estética al juego. Bien.
para no hacerla más larga, continuamos con el siguiente mod. Como siguiente mod, bueno, ya nos encontramos un poco más al bosque. Tenemos a There Dino Finder. Es un mod para encontrar dinos. De hecho, ya hemos puesto uno de estos mods anteriormente en nuestra lista de mods de Ark Ascendant. Sin embargo, este es otro mod el cual hace lo mismo. Tiene su propio tipo de configuraciones. Es configurable, de hecho. Y si desean, pues también puedo mostrarles una guía de cómo configurarlo. Funciona tanto para todas las plataformas, es cross-platform. Y para activarlo en consola también tiene su propia configuración. Bien, vamos a ver cómo funciona. Y para ello nosotros tenemos que abrir nuestro inventario. Vamos a la parte de mapa, el cual lo vamos a encontrar en el minimap. Bueno, vamos a la parte de minimapa. En la parte inferior derecha tenemos lo que es el Finder. Lo van a tener de esta forma. Le hacen clic en Open Finder y aquí les va a salir toda la lista de dinosaurios que están disponibles en el juego. Y adicionalmente la cantidad de dinosaurios disponibles. Podemos refrescarlo, podemos filtrar los dinos si queremos pues que sean babies, juveniles, adolescentes, adultos. El alcance podemos editarlo por ejemplo a 1000 metros. O a 10.000 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros. Podemos buscar animales por cavernas de tipo, pues si están agresivos, agregar favoritos para pues poder buscarlo de forma mucho más sencilla. Y en este caso vamos a buscar, por ejemplo, anquilosaurios, que es un dinosaurio pues muy útil dentro de nuestro juego. Seleccionamos el anquilosaurio. En la parte inferior seleccionamos el icono de minimapa, bueno, de mapa o de puntero. Y aquí nos indica la posición exacta del dinosaurio. Entonces para ello lo que hacemos es lo seleccionamos. Podemos cerrar este ítem. Cuando abramos nuestro mapa pues podremos ver a los dinosaurios que hemos marcado. Y adicionalmente podremos ver en el overworld el anquilosaurio que nosotros estamos buscando. Si por ejemplo vamos directamente a ello, pues justo llegamos a la posición de donde se encuentra nuestro anquilosaurio. De hecho justo nos marcaba que habían dos en este lugar. Como podemos ver, si hemos acercado mucho el minimapa, podemos ver que aquí hay dos. Y un poco más a la izquierda está el otro anquilosaurio, que es femenino, de nivel 5. Incluso podemos encontrar dinosaurios de mods. Por ejemplo, aquí está el Desolatitán. Podemos buscarlo. En este caso no hay ninguno, pero cuando aparezca pues podemos ubicar muy rápido dónde se encuentra. Y bien, sin nada más que agregar, pues pasamos al siguiente mod. Como cuarto mod tenemos al Sci-Fi Structures. Y sí, se preguntarán dónde me encuentro ahora y pues con un traje un poco raro, ¿no? Pues simplemente este mod añade, al igual que el anterior mod de estructuras, cosméticos pues para que podamos personalizar nuestra base de una mejor forma. Por ejemplo, tenemos estas mesas que sí, simplemente es una mesa pero con el diseño de ciencia ficción, pues como para poder hacer mejores bases, mejores reuniones. Igual con estas sillas, es una silla de madera pero pues con piel de ciencia ficción. Simplemente si mantenemos presionado podemos recoger la piel y simplemente es una silla de madera. Y pues para colocarlo simplemente utilizamos el cosmético y listo. Para ello, pues nosotros vamos a poder posicionarnos dentro de la sección de cosméticos. Vamos en la parte donde dice Custom Cosméticos Available, que son pues de Science Fiction. Y aquí nos salen los cosméticos disponibles de este mod y a todo lo que podemos nosotros aplicar. Esto de aquí es una estantería y esta estantería pues está reemplazado por este panel de Science Fiction. Acá nosotros pues vamos a poder dejar nuestros objetos pero con esta apariencia. Lo mismo con estas sillas, con este sillón, que este viene a ser una banca de madera. Pueden sentarse más personas incluso. Tenemos esto lo que también son sillas. Y bueno, simplemente este mod nos añade este tipo de estructuras. Les recomiendo probarlo. Si es un mod de estética, el cual implica de que no pesa mucho y cualquiera lo puede probar. Aparte le añade un poco más de estética futurística a nuestro juego. Así que bueno, continuamos con el siguiente mod. Como quinto mod tenemos a una criatura muy interesante. De hecho ya existe su versión en Ark Survival Evolved. Y aquí pues la han mejorado y le han agregado nuevas cosas. El cual es el Big Al Meraxes. De hecho es una criatura que algunos de ustedes ya deben conocer. Y bueno, vamos a pasar a verla. La criatura es la siguiente. Tiene su versión Tech, la cual está muy bien, si pueden verlo aquí. Tiene su versión Tech, tiene su versión normal, que es el Meraxes, y tiene su versión Paleo, el cual es el Paleo Meraxes. ¿Cuáles son las habilidades? Pues simplemente con el clic izquierdo tenemos un ataque normal, el ataque básico que es la mordida. Con el clic derecho tenemos una estampida, un pisotón muy fuerte el cual baja mucha vida. Con la tecla C podemos
curarnos, activamos el bufo de curación o lo podemos desactivar. En este caso lo activamos, vemos que en la parte superior derecha tenemos el bufo de curación activo. Va a comer y se va a curar al mismo tiempo. Esto funciona si tiene comida. Y también entra a un estado salvaje una vez que haya acumulado la suficiente cantidad de comida. Y con el control podemos activar su rugido. Por ejemplo, así suena el paleo. Vamos a ver si hay alguna diferencia. Vamos a probar el del Tech. Ahí vamos escuchando una diferencia y vamos a probar el rugido del Meraxes normal. Y vemos leve diferencia en cuanto al rugido, no es tanto, pero bueno, ahí se escucha. Y para finalizar, así como les he mostrado con la primera criatura, este también tiene su propio boss, el cual se desbloquea al nivel 105. Vamos a ver qué es lo que hace esta criatura. De hecho es un Meraxes corrupto, lo podemos ver aquí. Vamos a ver si hace algo. De hecho se ha invocado mal, se ha bugueado dentro del mapa, pero básicamente tiene todas las habilidades del Meraxes. Y este va a ir invocando criaturas, como podemos ver aquí. Bueno, estas no son las criaturas que va invocando, pero bueno, en teoría debería invocar unas cuantas criaturas. Y tenemos un periodo de tiempo corto de 1 hora como para poder vencerlo. Y bueno, este Meraxes es muy bueno recolectando diferentes tipos de materiales, incluso reduce el peso de ellos. Es bueno recolectando quitina, queratina y piel. La queratina reduce su peso del 50%, mientras que la piel hasta el 75%. Y bien, dicho esto, pasamos al siguiente mod. El siguiente mod es un mod ya conocido en la comunidad de Ark, es el Awesome Teleporters o Awesome Teleporters, como quieran llamarlo. Este es un mod de estructura muy útil en cuanto a exploración de mapas, transporte de criaturas, ya que ofrece una flexibilidad para esto. Por ejemplo, vamos a ver esta estructura y qué es lo que nos ofrece. Estamos parados en el Awesome Teleporters. A simple vista pues solo es como un piso, sin embargo tiene muchas ventajas. Por ejemplo, una vez que estamos aquí podemos presionar o mantener presionado la E para poder acceder a las diferentes opciones que tiene este objeto. Podemos teletransportarnos, podemos encontrar dinos, podemos recuperar cuerpos, podemos especificar qué es lo que queremos teletransportar. Si jugadores con dinosaurios, solo dinos o solo jugadores. En caso de que en algún momento pues nosotros querramos movernos de un lugar a otro y tengamos una criatura y no querramos moverla, pues simplemente activamos Players Only. Podemos activar la burbuja, el tamaño, mejor dicho, tamaño de 1, de 2, de 3. Podemos modificar quiénes pueden acceder a este teleporter, solamente los de la tribu, solamente los admins, si va a ser personal. Si el mismo que lo colocó lo va a utilizar, no importa si estás dentro de la tribu más aliados de la tribu, si es público o es admin público. Podemos recogerlo y renombrarlo. Yo recomiendo renombrarlo. Por ejemplo, vamos a ponerle base 1. Cosa que así pues no nos perdemos, ya que por defecto pues tiene Awesome Teleportes como nombre y así vamos a tener una lista de todos los teleportes y nos vamos a confundir. Bien, si seleccionamos teleport, podemos teletransportarnos a los tributos y a otro teleporter que tengamos colocado. Por ejemplo, tenemos este Awesome Teleporter. Para desbloquearlo, simplemente tenemos que subir nuestro nivel de engramas. Anteriormente estaba en el nivel 0, bueno, en el Ark Survival Evolve. Sin embargo, ahora lo tenemos en el nivel 48, el Awesome Teleporters. Para craftearlo no requiere tanto, simplemente cemento electrónica, polímero, cristal y metal. Y lo mismo para el teleporter remoto que en un momento vamos a ver. Y luego tenemos el Awesome Tracker, Dino Tracker, el cual es muy útil para este tipo de objetos. Para no hacer tan largo el video y si quieren una descripción de todo esto, pues déjenlo en los comentarios porque podemos hacer un review de solamente este mod dentro del Ark Survival Ascendant. Y bueno, vamos a hacernos teleport a nuestra otra base. Vemos cómo se activa la burbuja y nos movemos a nuestra otra base, el cual está aquí. Está muy lejos. Vamos a renombrarlo, vamos a ponerle base 2 y ya podemos movernos a nuestra otra base. Ahora les hice mención del control remoto, el cual tengo aquí, y a través de este también nosotros vamos a poder teletransportarnos. Con el clic izquierdo normal vamos a seleccionar a qué base queremos ir, podemos ordenarlo, podemos ver la ubicación donde nos encontramos. Por ejemplo, podemos ir a nuestra base que tenemos colocado por acá. Si hacemos clic aquí, pues es el terminal. Podemos seleccionar la otra base, que es la base que tenemos aquí, que es la base 1.
tenemos el terminal del tributo, tenemos otro terminal del tributo. En estos casos vemos, ok, eso no está planeado, nos robó el control. Bien, si vemos que estamos en peligro, también tenemos la otra opción, el cual podemos traer a nuestra criatura que tenga colocado el Dino Tracker Finder. Bien, nos deshacemos de ello. Esta es una de las habilidades útiles de este control, pues podemos traer, en caso de que estemos en peligro o querramos algún recurso, pues traer criaturas que tengamos ubicados con el Dino Tracker. En este caso tenemos también al Desolate Titán y tenemos a este Meraxes. Podemos ver los stats de las criaturas antes de teletransportarlos. Por ejemplo, si es que está muy herido y necesitamos recuperar una criatura, pues lo podemos hacer desde esta forma. Para ello, ¿cómo activamos? Pues simplemente lo que hacemos es pasar este Dino Tracker y le damos a consumir. En este caso, pues este criatura ya lo tiene. Si presionamos la E, lo mantenemos presionado, podemos quitarle este Dino Tracker. Aquí en la parte derecha pues sale un Dino Tracker y podemos remover el Dino Tracker. Entonces una vez que queramos ver qué dinosaurios, pues no está incluido. Y si queremos volverlo a colocar, pues simplemente le damos a consumir y va a volver a aparecer en nuestro controlador. Como mencioné, podemos teletransportarnos con nuestro Dino, vamos a hacerlo. Vamos a nuestra base 1 y listo, ya hemos vuelto con nuestra criatura a la base 1. Bien, para no extendernos y porque quiero que el video sea un poco corto, pues lo dejamos aquí y pasamos al siguiente mod. Y pues si quieren una review de este mod completo, pues no se olviden dejar los comentarios, también podemos configurarlo. Y bueno, pasamos al siguiente mod. Bien, y como siguiente mod tenemos al Visual Storage Catalog. Este es un mod de estructuras, el cual añade una cantidad inmensa de estructuras, más de 34 estructuras variadas, el cual le agrega dinamismo y estética a nuestro juego. Es parecido a uno de los mods de Visual Storage de RP para Roleplay, el cual añade estructuras diseñadas para almacenar diferentes tipos de recursos, por ejemplo para madera, para metal, para carbón y demás recursos. Y bueno, ahora les voy a mostrar qué es lo que trae este mod. De hecho, ustedes lo pueden encontrar yendo a la parte de crafteo. Simplemente colocan VS de Visual Storage y van a poder ver toda la cantidad de estructuras que pueden craftear. No les recomiendo craftear este de aquí, el VS Smithy, porque todavía está en test, por eso hice test Smithy. Pero todos los demás sí, he tratado de agregar toda la cantidad de estructuras que trae este mod aquí dentro de esta pequeña base. Por ejemplo, podemos ver que tiene una forja, barriles para cocinar, para almacenar diferentes tipos de recursos, por ejemplo para metal, para almacenar quitina, otro para metal, para fibra, aquí también tenemos para fibra, son diferentes estructuras. Aquí hay otra pequeña. Este requiere electricidad o algún tipo de conservante. Puede ser combustible, requiere fósforo y gasolina. Es decir, podemos llenarlo solo con electricidad o requiere sal, conservante, combustible, fósforo y gasolina para pues darle energía a esta estructura y poder guardarlo. Por ejemplo, podemos depositar acá y podemos seleccionar la cantidad de material que queremos retirar de esta estructura. Bien, hay una estructura el cual si es que le dejas la cantidad de recursos va a distribuirlo hacia los demás objetos que tiene nuestra base. Aquí podemos ver la distribución, el rango de distribución. Podemos ver que dentro de toda esta área se va a poder distribuir, así que estamos bien. Entonces lo que vamos a hacer es depositarlo. Aquí tengo una cantidad de materiales, entonces vamos a transferir todo, sí. Y lo que va a hacer es distribuir todos estos recursos a pues las demás estructuras. Y bien, una vez que hayamos colocado todo esto dentro del inventario, lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de distribución y lo que vamos a hacer es darle a distribuir all. Pero primero vamos a seleccionar, por ejemplo seleccionamos fertilizante y le vamos a distribuir. Si la primera vez no le sale para distribuir en la parte de distribución, porque por ejemplo vemos que sale marcado en rojo, significa que no hay entrada de distribución. Sin embargo, vamos a poder ver algunos, como por ejemplo cristal y arcilla, que sí están como para distribuir y dice can distribute. Entonces le damos clic a cristal y le damos a distribuir selected y luego arcilla distribuir selected. Por ejemplo, en nuestro withdraw cristal vemos de que se ha mandado pues los 100 de cristal que hemos enviado y lo mismo para la arcilla que está justo aquí. Para esto también requiere una configuración adicional. Hemos visto que podemos mandar diferentes tipos de elementos a nuestros barriles. Sin embargo, por ejemplo, podemos dejar los lingotes de metal y vamos a ver que aquí van a ir spawneando uno por uno. Entonces, por ejemplo, si pasamos todo esto, podemos transferir, dividir la pila, pasarlo como un input, podemos pasar los 5 stacks, podemos pasar un stack, vamos a pasarlo todo. Entonces para esto lo que vamos a hacer es darle a transferir todo, le damos a aceptar, se va a transferir los 500 de metal y vemos de que aquí
se ha llenado con los 500 de metal. Esto de aquí significa que tenemos 500 de metal. Nosotros podemos retirar la pila de 100. Por ejemplo, si solo quiero 20, le doy a Withdraw y retiro 20. Puedo retirar 10 pilas de 10. Estaría retirando pues 100. Bueno, en este caso ha retirado 300. Volvemos a dejarlo y listo. Y lo mismo con los otros materiales. Por ejemplo, por aquí necesitamos fibra. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, si aquí necesitamos fibra, le damos a transferir todo y vemos de que se va llenando con fibra. Podemos incluso retirar fibra sin acceder al menú. Podemos retirar de 10 en 10. Podemos retirar de 50 en 50. Podemos quitarle para poder craftear de forma remota. Y bueno, diferentes otras configuraciones. Entonces acá tenemos diferentes estructuras. De hecho hay muchísimas y cada una de estas se va a asignar a un material. Hay para gel abisal, para berries, para cactus, para guardar gasolina, gas. Tenemos lo que es un smoker. Recibe fósforo. Aquí tenemos para cocinar y diferentes otros tipos de estructuras. Bien, si quieren una reseña de este mod, pues no se olviden dejar un comentario y nos vemos con el siguiente mod. Bien, el siguiente mod es un mod de utilidad, el cual es Dead Inventory Keeper. Es un mod muy útil, de hecho ya existe también Ark Survival Evolved. Y como su nombre lo dice, es que vamos a mantener nuestro inventario después de la muerte. Es un mod muy útil, de hecho está roto, pero se puede configurar y pues es muy útil si estás empezando a jugar Ark. Aunque la experiencia de perder tus cosas, luego ir a buscarlas, morir en el intento, perder criaturas y animales, pues todo eso te lo perderías. Pero bueno, te ahorrarías estrés y caos. Bien, por ejemplo, si nosotros estamos y hemos recolectado una cantidad de materiales, por ejemplo tenemos 60 de fibra, 100 de gasolina, no sé, lo conseguimos por ahí, 200 de quirina y carne de cordero crudo. Y de casualidad nosotros pues estamos escapando de alguien y de la nada caemos así sin querer queriendo. Pues lo que uno quiere es quedarse con todas sus cosas. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una cama. De hecho, hemos hecho una cama por aquí. Podemos reaparecer en nuestra última muerte, pero no, vamos a reaparecer en nuestra cama sencilla. Y vemos que hemos mantenido nuestro inventario. Nos quedamos con la gasolina, aún estamos a tiempo para cocinar nuestra carne de cordero y mantenemos los recursos valiosos que hemos recolectado. Esto aplica para todos los jugadores de nuestro servidor. Podemos ver, bueno, nuestra última muerte. Y como dije, esto se puede configurar y simplemente es eso. Podemos recuperar nuestras cosas y facilitarnos nuestro Ark. Y bien, dicho esto, pasamos al siguiente mod. Y como siguiente mod tenemos a Clinger Additional Structures. Y si se preguntarán, ¿qué hago aquí? Pues medio encerrado. Pues simplemente este mod agrega unas cuantas estructuras y algunas bien interesantes. Por ejemplo, vamos a ver que agrega puertas. Por ejemplo, tenemos esta puerta de metal de 3x3, marcos de metal también de 3x3, de 2x2, marcos normales, marcos de madera de 2x2, marcos de madera de 3x3 y pues tenemos aquí esta puerta y marco de metal de 3x3 también. Puede ser con vidrio, por ejemplo aquí tenemos una puerta de metal de vidrio para poder ver qué hay detrás de esta puerta. Tenemos esta otra que simplemente es de metal y esta que es de madera. Nosotros simplemente pues tenemos que craftearlo desde nuestro inventario. Podemos cambiar si queremos adicionar una puerta o si queremos adicionar un marco. Por ejemplo, aquí podemos adicionar un marco adicional y si cambiamos pues lo podemos agregar por una puerta y así tener diferentes tipos de puertas. Incluso podemos mezclar esta puerta para hacer un mecanismo. Sí, está un poco desordenado, pero pues es una forma interesante de armar nuestra seguridad en casa. Mientras más puertas, mejor. Y bueno, por otro lado también tenemos, sí, hay un hueco en el techo. En el caso de que pues haya mucha oscuridad y querramos iluminar nuestra base, pues tenemos estas lámparas que iluminan prácticamente casi toda una habitación y aparte no genera mucho calor. Por ejemplo, estamos desde este lado, vemos que incluso la luz como que medio traspasa todo, lo cual está muy bien. Y si combinamos otra luz, pues ya se intensifica. Yo recomendaría solamente utilizar uno, porque ya con uno es suficiente. Aparte de este, pues viene lo que es otro tipo de lámpara, que es este tipo de lámpara tubular, que simplemente es como un faro, un palo, que ilumina una cierta parte, no es tan potente como el otro. De este sí pueden colocar varios si es que no quieren una iluminación tan potente. Y tenemos este otro que es como un poste que lo podemos colocar afuera. Y vemos que el área que ilumina es bastante amplio, sirve para exteriores, la verdad, yo lo utilizaría en exteriores porque ilumina muy bien. De hecho, incluso para roleplay está bien para construir nuestros mapas. Y por último tenemos estas dos forjas que se preguntarán qué son.
esta forja de aquí es una multiforja, su nombre pues dice Multiforge. Y por este lado tenemos una cocina industrial mejorada. En este vamos a poder cocinar diferentes tipos de comidas de forma mucho más rápida. No vamos a poder hacer tintas. Bueno, tintes. Requiere lo que es gasolina o energía. En este caso tenemos un generador eléctrico con el cual podemos craftear este tipo de alimentos. Y lo va a hacer mucho más eficiente que una cocina industrial normal. Y de este lado, aparte de poder cocinar lo que es metal, podemos obtener polímero normal utilizando polímero orgánico. Como podemos ver aquí, se va crafteando el polímero a un polímero pues normal. De polímero orgánico a polímero normal. Incluso también puede quemar lo que es madera para obtener carbón, metal para obtener lingotes de metal y otro tipo de recursos. Vemos que aquí automáticamente ya generó 20 de un golpe. No hemos tenido que esperar muchísimo, la verdad. Y ahora 40. Va generando otro de polímero, el polímero se estaquea, puede llegar a, bueno, hasta hasta 100. Y listo, esto es una forja muy buena, la verdad. Pues sí, aparte ocupa mucho menos espacio que la forja normal, igual con la cocina industrial mejorada. Y bien, pues dicho esto, pasamos al último mod. Y como último mod, se preguntarán qué hago puesto con este traje. Y sí, pues este mod tiene mucho que ver con cosméticos y skins. Es el Qliphanthes Anubis Skins, bueno, outfit, el cual permite tener la skin de Anubis dentro del juego. Sí, sé que es un mod muy corto, ya que solamente trae este tipo de traje. Sin embargo, para empezar está bien. De hecho, ocupa muy poco espacio en nuestra computadora, así que pues para variar en cuanto a cosméticos, pues lo veo muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae. Para ello, pues hemos regresado a nuestro teleporter. Aquí es donde vamos a encontrar nuestras skins. De hecho, ya tengo puesto lo que es el helmet, bueno, el casco, la pechera, y podemos tener los guantes y las botas, y así completaríamos pues la skin de Anubis. Vienen diferentes modelos, hay diferentes alternaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, estamos con el alternativo 2, son 4 alternativos, podemos usar el alternativo 4, cambia un poco la estética. Estamos con el top, podemos cambiarle por un top slim más pequeño. Tenemos un slim normal, por ejemplo, podemos cambiarle por este, no se ve casi nada en la parte superior. Podemos cambiarle los guantes, ven que ahora está menos visible, y podemos cambiarle el tipo de casco. Actualmente estamos utilizando este que dice Anubis Helmet y lo podemos cambiar por este otro que es el Slim. El cambio es un poco ligero, la verdad, no hay mucha diferencia. En cuanto a la máscara, simplemente bajo un poco el área de esta parte, pero bueno, aquí podemos ver el resultado. Y listo, con esto concluiríamos con los 10 mods para este video. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Hemos tratado de incluir una variedad tanto de estructuras, de skins, de dinos, de utilidades. Y pues también pueden dejar en los comentarios si quieren la review de alguno de estos mods, como por ejemplo el Awesome Teleporters, que considero que es uno de los mods que pues requiere un poco más de explicación de la que hice ahora, que solo fue como que un preview. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. No se olviden de suscribirse, compartir, darle me gusta al video. Aquí les estaré dejando en pantalla a 2 de los suscriptores que pues me motivaron a subir más este video, ya que si revisaron el contenido del canal pues publiqué de que estamos de vuelta. Bueno, esto lo voy a hacer para cerrar. Sí, la verdad estamos de vuelta. Pude instalar ya mi nuevo disco, así que por fin, bueno, vamos a poder tener más contenido de Ark. Ya tengo mucho más espacio para grabar incluso. Así que nada, incluso estamos ya cerca de los 2000 suscriptores. Así que pues he visto que también Ark Ascended ha traído muchas novedades. Así que podemos hacer como un sorteo. Si te has quedado hasta el final y has escuchado esto, pues sí, si llegamos a los 2000 suscriptores podemos hacer un sorteo. Sé que Ark Ascended es muy complejo de ejecutar. Pues sí cuesta porque consume muchos recursos, pero pues para los que juegan o para los que en algún momento pues puedan potenciar sus computadoras y desean tener ya el juego, pues podemos hacer un sorteo incluso del mismo Ark Ascended o alguno de los DLCs, que he visto que hay algunos mapas interesantes. Así que nada, estaremos trayendo novedades en los próximos días. Estamos pendientes también de subir algunos mods de Ark Survival Evolved, algunos tops incluso. Y bueno, agradecerles por el apoyo y nos estamos viendo en un próximo video. Así que adiós.